Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por este canal de televisión 24 Horas Noticias desde nuestra sala de redacción en Santa Fe de Bogotá. Estos son programas especiales en idioma español dirigidos a Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos, en la costa este y Europa Occidental, el lenguaje traducido en generador de caracteres. El mes de diciembre, en nuestro país, en Venezuela, han ocurrido grandes sucesos que de alguna manera han incidido en la estabilización del país por una parte, en la consolidación de sus instituciones, en importantes sucesos que han traído grandes cambios en la organización político-administrativa del Estado y que, sumados todos, a lo largo de los últimos 225 años de vida republicana, desde que nos separamos de Colombia y entramos a vivir en el concierto interamericano con personalidad jurídica propia, ese mes de diciembre ha estado pletórico de sucesos. Quizás uno de los más importantes de ellos fue lo que ocurrió el 5 de diciembre de 1814, cuando ocurrió la batalla de Urica, que fracturó el escenario militar antes de Urica y después de Urica, porque con Urica se pierde la Segunda República, el Libertador sale al exterior, hace un análisis crítico en las cartas de Jamaica sobre la derrota de las dos repúblicas de 1812 y 1814. En ese mismo mes de diciembre se funda la Fuerza Aérea de Venezuela, eh, una de las componentes militares de nuestra Fuerza Armada Nacional que defiende nuestro espacio aéreo y territorial. En ese mismo mes de diciembre se produce la muerte en Puerto Rico, un día 24 de diciembre, del exdictador venezolano, el general Cipriano Castro, vencedor de los, como lo catalogaban, el vencedor jamás vencido, el cóndor de los Andes. No vuelve más a Venezuela. Estuvo en el exterior 25 años de exilio. Cumple años el expresidente de Venezuela fallecido, Jaime Lucinchi. Nace Manuelita Sanz en el Ecuador y muere en los Estados Unidos después de una larga y penosa enfermedad el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Ese es realmente este programa para rememorar un poco la presencia de Carlos Andrés Pérez en el escenario político venezolano desde su aparición en 1948 como secretario privado de Rómulo Betancourt, cuando Betancourt ejercía la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre el golpe de octubre que se produce el 18 de ese mes contra el presidente Medina hasta el 7 de diciembre que se producen las elecciones donde sale electo al presidente Gallegos, eh, eh, luego de haberse sancionado una constitución emanada de la constituyente presidida por el poeta y bardo venezolano universal, Andrés Eloy Blanco. De tal manera que este mes de diciembre constituye para nosotros, los venezolanos, eh, un espacio que merece mucho la atención porque han ocurrido estos sucesos que de alguna manera han ido consolidando, fortaleciendo, renovando, creando nuevos estados de reorganización de la sociedad, de la república, del Estado. ¿eh? Y un 2 de diciembre, el general Pérez Jiménez, electo presidente constitucional por la Asamblea Constituyente de febrero de 1953, inaugura a las más obras importantes que transformó a Venezuela en un periodo de 4 años mientras ejerció la presidencia constitucional, que llegó a llamarse la Suiza de América. De tal manera que el interés de esto es hablar un poco sobre el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tuvo dos oportunidades de accesar a la presidencia de la República. El primer periodo, 1900, eh, 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 que culmina en 1979, o sea, 1974-79. Anteriormente había recibido el gobierno del presidente Raúl Leone.
En ese periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya lleva la democracia venezolana 15 años, instalada en enero de 1958, con la primera presidencia de Betancourt que se inicia en el mes de marzo de 1959, y ya se comenzaban a ver los vicios de deterioro por muchos elementos que determinaban que no estaba dando respuesta a esa famosa democracia de los partidos a, a las expectativas por las cuales Estados Unidos impuso la famosa democracia de los partidos luego de haberse suscrito el Pacto de Nueva York y el Pacto a Punto Fijo, que será tema de otro análisis importante, porque hay que debatir el porqué del qué y el qué del cómo está ocurriendo lo que está pasando en Venezuela. Ese gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo la suerte de que cuando se produce la guerra de Yom Kippur en el 74, se elevan los precios del petróleo de la cesta venezolana Medellín y Boscán de $2.50 a $30. Y el país se intoxicó de dinero. Se multiplicaron los ministerios de 7 a 14 ministerios. Se empezó a llamar aquella época la Gran Venezuela de Pérez. El derroche de los inmensos recursos que de acuerdo con las referencias del Banco Central, ingresaron al país 55.800 millones de dólares. Por primera vez, el presupuesto nacional del ejercicio fiscal enero a diciembre de cada año, que era de 10.400 millones de bolívares, pasa a ser de 10.500 millones de dólares. En vez de agarrar ese inmenso recurso, que si le hubiese tocado al general Pérez Jiménez, el cuento fuera otro, ¿no? Pero Carlos Andrés Pérez inició el periodo de mayor corrupción administrativa, de derroche fiscal, de dispendio de unos recursos que han podido haberle dado continuidad a las obras que el país exigía en vialidad, electrificación, salud pública, sistemas de servicios públicos de aguas negras y aguas blancas. Pues no, entre ellos se le compró un barco a Bolivia que no tiene mar, asfaltó las calles de Trinidad, de República Dominicana, y no le dio el destino que se planteó en los planes de gobierno que se presentaban al Congreso Nacional para la continuidad de la transformación de Venezuela. Por el contrario, allí comenzó la gran corrupción del país, allí comenzó el gran desorden administrativo que trajo por consecuencia indudablemente que el país se comenzó a resentir. Abrió el fondo de inversiones, metió 5.000 millones de dólares de los 55.000 millones, y cuando terminó, ese dinero no estaba allí, lo había sacado y lo había dispendiado también. Los planes de continuidad hidroeléctricos no se continuaron, no se consolidó los sistemas de vialidad que estaban previstos por el Ministerio de Obras Públicas, se paralizaron los programas de mejoramiento de la construcción de edificaciones escolares, no se inició un plan de reconstrucción de liceos y de oficinas públicas, y cuando terminó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estaba minado el país de corrupción administrativa, se habían fugado cientos de miles de dólares del país y ya comenzó el desaguadero de la fuga de capitales, de tal manera que cuando termina su gobierno, el país estaba encendido en críticas contra la administración de Carlos Andrés Pérez. Primera vez que se produce el voto castigo, y el pueblo, hastiado, como ocurrió el año 1998 y como ocurrió en julio de hace 2 años, que el pueblo votó contra Maduro, y el 98 votó contra Deico Pey, y ese año votó contra Acción Democrática, que había tenido 5 divisiones ideológicas. Había una corrupción interna dentro del partido, y cuando el presidente Herrera recibe la banda presidencial y es investido con la condición de presidente y se le impone el cordón de los órdenes de los libertadores y le dan la palabra para hablar sobre el país, dijo una frase patética: recibo un país hipotecado.
en palabras del presidente Herrera, un país económicamente en bancarrota, un país endeudado, con una gran crisis financiera que no se puede comparar con los años anteriores. Palabras del presidente Luis Herrera Campín. De tal manera que este gobierno de Carlos Andrés Pérez inició la corrupción en Venezuela, el desorden administrativo, el crecimiento de un Estado mastodóntico que no solucionaba nada, la aprobación de una serie de leyes en Consejo de Ministros que lo que hacían era entrabar la función pública para facilitar la corrupción. Se crea la Corporación de Mercadeo Agrícola, que fue uno de los grandes desaguaderos de corrupción de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, que llegó a llamarse Corpo Matraqueo. Y una frase infeliz de uno de los capitrostes de Acción Democrática que marcó la filosofía del régimen hasta el momento, de Gonzalo Guerrero, dijo que en Venezuela no había razones para no robar. De allí en adelante, ya los sistemas democráticos del gobierno de Luis Herrera, que produce la pulverización del Bolívar, destruye el signo monetario hasta hoy día, con el Viernes Negro, al meter una devaluación lineal de 4.54, que ya Betancourt lo había devaluado en marzo del 61, y lo lleva a 35 bolívares por dólar. Al término del gobierno de la famosa democracia de los partidos, la tiranía de los partidos, donde todo se resolvía en el Comité Nacional de Acción Democrática, unos 8 individuos, se repartían el poder, la miseria, los dineros del Estado, la incompetencia, eso se lo repartían en el Centro de Acción Democrática, y cuando no estaba Acción Democrática, en el Comité Nacional de COPEI. De tal manera que en unos 12 miembros del Comité Nacional de Acción Democrática y unos 12 miembros del Comité Nacional de COPEI se empezó a gobernar a Venezuela hasta que se fue por el barranco de la historia, en un mar de corruptela, quedando el país en 1998 con control de cambio, control de precios, control de distribución de alimentos, todo el sistema bancario, 17 bancos quebrados, una deuda contraída con el Fondo Monetario a partir de 1983, a un increciendo anual de 5.500 millones para dejar un saldo de deuda con el Fondo Monetario de 43.400 millones. Había manejado ya para el mes de diciembre de 1998 la famosa democracia de los partidos o la corruptocracia de los partidos, 790.000 millones de dólares en un país de 7 millones de habitantes. Incomparable. Inflación, 49 juicios de corrupción administrativa, y así cerró uno de los capítulos más oscuros de ingrata recordación de lo que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1979. 1974 a 1979. Desde Santa Fe de Bogotá les habló Eduardo Guzmán Pérez, recordando algo de ingrata recordación que fue el gobierno de este presidente, el cual se acusó de todo hasta que terminó en la cárcel, llevado a juicio por sus propios compañeros de partido. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión desde Santa Fe de Bogotá.